Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primero de la imagen de Dios, y Dios nos escogió para que nosotros conozcamos a Cristo a través de la palabra de Dios y seamos a imagen y a semejanza de Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Esto es maravilloso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Nos ha llamado? Nos llamó hoy a reunirnos aquí. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Hay aquí algún pecador? No. Porque la palabra de Dios, según Romanos 5:1, justifica. No podemos ser pecadores y estar con Dios. Tenemos que entender que Cristo perdonó nuestros pecados con su muerte. O Dios perdonó nuestros pecados con la muerte de Cristo, para que lo entendamos mejor. ¿Sí vamos comprendiendo? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Se glorifica Dios en vosotros. Amén. Ahora bien, ¿cómo se glorifica Dios en vosotros? Hemos entendido nosotros que el poder y la gloria de Dios se mantiene para siempre. Fíjate una cosa, ¿quién enferma? ¿Quién castiga? ¿Quién da la vida? Dios. ¿Y quién la quita? Dios. Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 32:39. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que hiero, yo soy el que sano, yo soy el que doy la vida, yo soy el que la quito, y no hay quien pueda librarte de mi mano, dice el Señor. Eres el que tiene el poder en todo. Si eres el que tiene el poder de la enfermedad y de la muerte, ¿no debiera de ser yo amigo de Dios? Que si yo fuera amigo de Dios me enfermara o muriera. ¿Usted está comprendiendo? Si usted fuera amigo mío y yo tuviera una necesidad, me dejara morir. No. Entonces es bueno ser amigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tenemos que tener la fe de Abraham o la fe de Daniel, la integridad de Job y la locura de Noé. O sea, tendríamos que ser imitadores de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo, para que nosotros fuésemos imagen y semejanza de Cristo, el cual es la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? O sea que lo que más nos conviene a nosotros, los llamados, hermanos y hermanas, porque nosotros somos amigos y amigas, pero los de la congregación son mis hermanos y mis hermanas. Recordemos que unos son hijos y otros son bastardos, sin querer ofender. Unos no tienen el mismo padre que yo tengo. Por lo menos hay unos que tienen un padre que se llama Jehová. Ese no es mi papá. Ese no es mi papá. Porque mi papá no se llama Jehová, se llama el Eterno. Abba Padre, qué alegría. Si la montaña no va a Dios, Dios va a la montaña. Abba Padre. Abba Padre. Ok. Entonces, ¿quién enferma? Dios.
¿Quién da la vida? Dios. ¿Quién quita la vida? Dios. Dios. También está escrito que Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. O sea, cuando nace, cuando muere. Tú no vas a nacer ni antes ni después, sino en el tiempo perfecto de Dios. Tú no vas a morir ni antes ni después, sino en el tiempo perfecto de Dios. Hemos visto por ahí que hay médicos que dicen, no, esta tiene o este tiene 3 meses, no pasa de ahí, y tienen 20 años ya. Alabado sea el Señor. Entonces, yo recuerdo una hermanita que una vez fue para el médico con el esposo, y entonces la doctora le dijo, no, tú tienes el lupus terminal, algo así. Y ella viene y le decía, yo no lo recibo, yo estoy sana en el nombre del Señor. Y adivinen qué, todavía anda por ahí. Entonces, la fe y la esperanza en tu fe es grandioso. Grandioso. Ahora, coordinando todo esto que estamos hablando nosotros, creyéndolo, teniéndolo en la mente y en el corazón, esto va a hacer que nos recuperemos más rápido y que tengamos una vida mucho más tranquila. Porque construimos con esto nuestra paz. Con la palabra, ¿cómo se llama el estudio? Confiando en Dios. Confiando en Dios. Amén. Entonces dice, también está escrito que Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Si estás aquí o estás allá, ¿verdad? Cuando nace, cuando muere. ¿Dónde está eso? En el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, desde el versículo 22 en adelante. Entonces, mira lo que dice, lo que pasa aquí con Pablo, el apóstol de la gracia. Pablo llega a un lugar donde hay muchos queriendo conocer de Dios y se amontonaban a oír hablar de Dios, pero no conocían ni oían al Dios verdadero. Entonces, mira lo que le dice Pablo. Libro histórico de Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 29. Dice así. Entonces Pablo, ¿quién? Pablo. Puesto en pie en el aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, sí, tan religiosos como los católicos, apostólicos y romanos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, cual está esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, tenían muchos santos dioses, pero había un altar que solamente no tenía ningún tipo de imagen, sino que decía al Dios no conocido. Pablo se paró ahí, en ese altar, y entonces le dijo, de este Dios que vosotros no conocéis es que yo le vengo a hablar. Es un rol de vivo, Pablo. Se aprovechó. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos creados por manos humanas. ¿Se recuerdan cuando nosotros decíamos vamos para la iglesia a adorar a Dios? Pero resulta que Dios no estaba allá en el templo.
donde nosotros creíamos, sino que Dios estaba en tu corazón, porque tú eres el templo de Dios. Y nosotros íbamos era para allá, arrodillarnos allá, porque allá era donde estaba Dios. Y Dios siempre estuvo en nosotros. Pero no había quien lo explicara. Pablo, el apóstol de gracia, lo dejó por escrito y el otro lo explica. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos creados por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas, y todas las cosas. Y de una sola sangre, la de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, y les prefijó, ¿qué es prefijar? O sea, desde antes ya Dios había dicho, antes que naciera, este va a nacer en Maracaibo. El 12 de enero de 1969 a la 1 de la tarde. Ya Dios lo había prefijado antes que ocurriera. Entonces nosotros estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar mañana ya pasó. Ya Dios lo tiene anotado. No es que ahorita se va a poner a escribir lo que va a pasar mañana. O sea que si esto es así y nosotros estamos confiando en Dios y oyendo la voz directamente de Dios, entonces no debo de preocuparme por el mañana. Porque el mañana ya Él lo tiene prefijado. Entonces dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación, donde nace, donde muere, cuando nace y cuando muere, si está aquí o está allá. ¿Quién prefijó todo eso? Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera parpando puedan hallarle. ¿Qué es parpar? Para que busquen a Dios, si en alguna manera parpando, tocando, puedan hallarle. Porque ciertamente, ¿qué quiere decir ciertamente? Que es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, porque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Qué te parece? Así que para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Si nosotros somos linaje de Dios, no debemos escatimar en ser o aferrarnos a ser igual que Dios, para ayudar a los hermanos. Cuando usted le declara a alguien sanación, por el Dios que está en usted, debe ser sano. ¿Sí va entendiendo? ¿Dónde está Dios? Dios lo recibe. Así que está escrito por la palabra de Dios que Dios nos predestinó. ¿Qué hizo Dios? Mande, regálanos 2 vasitos de agua, pero agua caliente. Dale uno al bendición.
No sé si es que, bueno, como el abanico me da y estoy hablando me reseca la garganta. Ahora bien, ¿qué pasa con la carne? Porque sabemos que el espíritu es el Hijo de Dios. Lo que hace que la carne sea a imagen de Dios es el espíritu. ¿Qué pasa con la carne? La carne es adoptada. Porque la carne es hijo, yo soy hijo, según la carne, del primer Adán. Y el primer Adán es carnal. Y el segundo Adán es espiritual. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, 44 al 49. Después entonces el primer hombre, Adán, alma viviente. 1 Corintios 15, 44 al 49. Vamos a leerlo del 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, mi alma es mi carne. El alma viviente. El postrer Adán, o sea, el que vino después, el cual es Cristo, es espíritu vivificado. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Ahora bien, mira esto muy importante. Yo, según la carne, era hijo del primer Adán. Pero resulta que mi papá quedó destruido en la cruz del Calvario. Cuando llevan a Cristo a la cruz del Calvario, es destruido la carne. Es muerta en la cruz. Destruida ahí en la cruz. Y resulta que ahí murieron mis deseos terrenales. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celos, ira, contienda. Porque Cristo llevó mis pecados a la cruz para que fueran destruidos. Entonces, eso está donde he bendecido. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Dios también en Cristo participó de lo mismo para destruir, no fue narguear, cachetear, pellizcar, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Nosotros, según la carne, éramos como el primer Adán, malos. Pero vino el otro, el espiritual, que resucitó de los muertos y nos adoptó ahora como hijos suyos, porque quedamos huérfanos. ¿Dónde está eso, hermano? Efesios, capítulo 1. Tres al 5. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, somos nosotros los escogidos, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
Usted está leyendo ahí, ¿verdad? En amor, oído aquí, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Dios le plació. Entonces, nosotros que éramos hijos del primer Adán, Dios destruye a nuestro padre, la carne, en la cruz del Calvario con sus deseos y pasiones, y resucita de entre los muertos el Espíritu Santo de Dios para que more en nosotros. Por eso nosotros ahora somos una nueva criatura, porque fuimos adoptados por Dios y quien nos está educando es Dios. Porque la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, nosotros, ¿cómo sabemos que todo esto es para nosotros? En Hebreo, en el capítulo 12, en el versículo 22 al 26, mira lo que dice, Hebreos 12. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Recordemos que hay dos montes de Sión, dos Jerusalén. La Jerusalén actual que está en Siria, que junto con sus hijos está en esclavitud, porque están todavía bajo la ley, y la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la cual es libre. Nosotros somos la de arriba. Pablo dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A cuál ciudad? A Jerusalén la celestial, Gálatas 4, 25 y 26. A la compañía de muchos millares de ángeles. Hay ángeles con nosotros. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus del justo hechos perfectos. Y a Cristo, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pedía justicia. Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros conocemos bien la gracia de Dios, sabemos que Judas, Dios lo envió para vender a Cristo. Que ya Dios había hablado por los profetas y había dicho que por 30 monedas de plata Judas iba a vender a Cristo. Ahora bien, ¿es culpa de Judas? No. Dios lo había predestinado así. Ahora la pregunta es, el que te hace mal, ¿es culpa de él? ¿O Dios lo está poniendo para probar tu fe? ¿O para enseñarte cada día más? Por eso, Santiago, conociendo lo que nosotros hoy conocemos, le dijo al Señor, Señor, no le mires su mal, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El que nos hace mal, no sabe que le está haciendo mal a Dios, y el que le hace mal a Dios, tiene que pagar conforme a sus hechos. Usted va comprendiendo. Por eso nosotros que éramos muy malos, ahora queremos ser muy buenos. Queremos que la imagen de Dios se muestre y se manifieste y se glorifique en nosotros
para que sea Dios quien viva y no nosotros. Como está escrito en Romanos, conociendo esto, sabemos que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque, como está escrito en Romanos capítulo 9, Dios tiene misericordia de quien Él tenga misericordia y se compadecerá de quien Él se compadezca. Y esta es su voluntad. Usted va comprendiendo. Romanos capítulo 9, del 15 al 22. Dios tiene misericordia de quien Él tenga misericordia y se compadece de quien Él se compadezca. Por lo cual, como está escrito en Romanos capítulo 8, 37 al 39. Estamos ahí. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Ya Cristo nos amó. Ya Dios demostró su amor por Cristo. Ahora nos toca a nosotros demostrarle amor a Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Recordemos que Pablo, el apóstol de gracia, dice: para mí el morir es ganancia, y si vivo, vivo para Cristo. Entonces vivamos para Cristo, porque nosotros estamos vivos. Muramos para la carne y vivamos para el Espíritu. No estemos conformes ya a la carne, sino más bien vivifiquemos el Espíritu de Dios en nosotros, para que el mundo ya empiece a decir: ciertamente estos son los hijos del Dios viviente. Por lo cual clamamos: Abba. ¿Cómo se llama el estudio? Confiando en Dios. Entonces confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Conociendo todo lo que hoy hemos oído, sabemos que toda la esperanza que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo tiene que ser puesta en el Dios invisible. Y Él hará en nosotros. Ustedes han visto que puede haber caos a nuestro alrededor, pero a nosotros nos cubre una cubierta angelical puesta sobre nosotros la mano de Dios. ¿Usted lo entiende? Lo único que tenemos que hacer desde hoy en adelante es más agradecidos con Dios. Es mucho más importante retraer nuestros pies de hacer nuestra voluntad en el día santo y poner la mirada en Dios para cumplirle en todo. Cada primer día de la semana pongamos algo aparte para cuando llegue el sábado lo festejemos con mucha alegría, con mucho amor, porque los días son cortos, pasan volando, y una de las fiestas más importantes, un día más importante de todos los días, es el día donde nos reunimos con Dios. Y el tiempo pasa volando. En 100 años ya no vamos a estar aquí. Y ya pasaron 50.
Por lo cual clamamos por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre la orden del Señor Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante de mi Dios como una virgen pura, una moral intachable. Recibo en el amor del Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito, que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flameante que alumbra las naciones, porque bastante falta de luz está en las naciones, y ustedes tienen esa luz que alumbra todas las naciones, porque ustedes, aunque no lo crean, brillan aún más que el sol. Por lo cual clamamos.